amada iglesia, qué gusto estar con ustedes en esta noche. Este es el momento y nuestra oportunidad de sembrar. La palabra de Dios dice en Salmos 37, 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Un día una señora de la iglesia me comentaba que durante el tiempo de pandemia, ella, su esposo se quedaron sin trabajo y una de sus hijas resultó que estaba muy enferma. Entonces ellos comenzaron a orar y a creer que Dios iba a hacer algo grande. Y recordaron sus diezmos, recordaron sus ofrendas, recordaron su servicio al Señor y sus oraciones y creyeron y dijeron, Dios nos va a abrir un camino. Entonces les llevaron a un hospital a su hija y en ese hospital no le recibieron porque era una enfermedad un poco crónica y ellos siguieron creyendo, siguieron orando, siguieron poniendo delante de Dios todo lo que ellos habían hecho. Entonces le llevaron a otro hospital. Este hospital era muy costoso y les abrieron las puertas, les dijeron que sí les podían recibir, pero eran unos valores imposibles para que ellos pudieran pagar. Sin embargo, ellos siguieron creyendo y le ingresaron a su hija en este hospital. Tiempo después de hacerles todos los exámenes y todo el tratamiento, se dieron cuenta cuando salió la factura que todo había estado pagado. Ellos no debían nada a este hospital, toda su deuda fue cancelada. Entonces ellos le dieron gracias a Dios y hasta el día de hoy su hija sigue con sus tratamientos, no les han cobrado nada y ellos mantienen su fe, su esperanza en el Señor. Pero una de las cosas que ella me decía es, nosotros sabemos que cuando sembramos, Dios abre un camino. Y así fue. Dios les abrió un camino y ellos quedaron libres de todo pago gracias a su fe, a sus oraciones, a sus contribuciones en la iglesia y el Señor. Y yo creo que esto es importante. La palabra confía significa tener total lealtad y fe. ¿En quién? En el Señor. Así que en esta noche quiero animarles a que pongan toda su confianza, toda su fe, su lealtad. ¿A quién? A la palabra de Dios, al Señor. Mientras nosotros obedecemos y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor, estamos entregando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad al Señor. Y Dios va a abrir un camino. Dice, confía en el Señor, ten fe en Él y Él concederá, y deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Cada oración, cada petición es respondida por el Señor cuando nosotros nos deleitamos en obedecer su palabra, en honrar al Señor con las primicias de todo lo que nos llega. Así que en esta noche vamos a orar con fe, con seguridad, con confianza de que Dios suplirá a todas nuestras necesidades. Traiga usted su diezmo y su ofrenda, entréguele al Señor con fe. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Señor, confiamos en ti. Ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en ti y en tus promesas, Señor, creyendo que tú eres Dios. Creyendo que tú eres real y que tú eres nuestro proveedor y que tú suplirás a todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti. No, nuestros ojos no están puestos en las circunstancias ni en lo que tengamos o no tengamos. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está en tu palabra, en lo que tú has dicho, Señor, y escrito está que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, lo hacemos con gozo, sembramos con alegría, con gozo, con fe y con esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ¿cómo están? Esta es una pregunta que generalmente nos hacemos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y generalmente
esperamos una respuesta como bien gracias, o aquí estoy saliendo, estoy avanzando, o no tan bien porque estoy enfrentando una situación difícil y tal vez la respuesta pueda ser esa. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿cómo están pasando su tiempo de dificultad? ¿Cómo están pasando su tiempo de desafío? ¿Cómo están pasando sus tiempos en donde están enfrentando pruebas o situaciones difíciles o situaciones dolorosas? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo estamos enfrentando estos tiempos? ¿Estamos enfrentando ya derrotados? ¿Estamos enfrentando con temor? ¿Estamos enfrentando con angustia? ¿Estamos enfrentando sin esperanza? Esto es muy importante que nosotros nos preguntemos y digamos, yo necesito una respuesta, necesito saber cómo pasar este tiempo de prueba, cómo pasar este tiempo de dificultad. No es fácil. Yo misma he estado enfrentando momentos de pruebas, momentos difíciles, momentos duros con mi familia. Una de mis hijas enfrentó una situación difícil en su salud y antes no habíamos pasado por esto. Pero en este tiempo que lo hemos enfrentado, hemos tenido que aprender cosas que antes no las habíamos hecho. Hemos tenido que aprender a orar de una manera diferente, a creer de una manera diferente, a tratar con ella de una manera diferente, porque estaba ella más vulnerable y nosotros teníamos que aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, ser pacientes, cuidarla, tratarla de una manera diferente. Y yo quiero decirles en esta noche que hay muchas personas, usted mismo puede estar enfrentando estos momentos difíciles, estos momentos de prueba, estos momentos de dificultad, que no sabemos cómo salir. Pero hay algo bien importante que sabemos y debemos creer siempre, es que Dios siempre está con nosotros, en todo momento. En los momentos de victoria, como en los momentos difíciles, cuando estamos alegres, cuando lloramos, Dios siempre está con nosotros. Pero a veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Se han preguntado? Nosotros en este tiempo sí nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿O por qué nos vino esta situación? Y día tras día orando y creyendo, pero también diciéndonos, ¿cuándo irá a terminar esto? ¿Tendrá un fin? ¿Cuándo se acabará? Y yo creo que estas preguntas nos hacemos todos aquellos que pasamos por estos momentos. Y Dios sabe y está consciente de esos tiempos. Pero hay algo que es importante también, que Dios tiene el cuadro completo. Dios conoce el principio, Dios conoce el fin de esa situación. Y esa prueba, esa situación difícil o esa situación de dolor, quiero decirles, hermanos, tiene un principio, pero también tiene un fin. No todo es duradero, no todo es para siempre. Hay estaciones, hay tiempos, hay momentos que parece que van a durar una eternidad, que parece que no tienen una salida, que a veces no vemos la luz al final del camino, pero sí hay. Yo quiero decirles en esta noche, sí hay una salida, sí hay un camino. Nosotros podemos ver a lo largo de la palabra también personas que pasaron por tiempos difíciles, que pasaron por tiempos de extrema prueba, que parecía que se iban a quemar en el fuego de la prueba, y parecía que se iban a ahogar en estas aguas tormentosas. Pero Dios siempre estuvo ahí. Y quiero hablarles en este momento del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, del 7 al 10, dice la palabra en la NTV. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí podemos ver algunas cosas bien importantes que tuvo que atravesar el apóstol Pablo. Ustedes saben que él recibió mucha revelación de parte de Dios, mucha revelación muy importante que consta en la Biblia, que consta en la palabra de Dios y que ahora es nuestro legado, es una enseñanza que sigue de generación en generación. Entonces, él tuvo estas revelaciones, tuvo este conocimiento y dice una de las cosas que para que él no se haga orgulloso, fue puesto un aguijón. Y el aguijón no vino de parte de Dios. Dice que un enviado de Satanás puso este aguijón. Ahora, podemos ver algunas cosas aquí dentro de esta prueba, dentro de esta situación que le enfrentó. ¿Fue quitado el aguijón? No fue quitado. Él permaneció con este aguijón siempre. Pero hay cosas que tenemos que aprender en medio de esta situación difícil, porque dice que este aguijón estaba ahí como hincándole, provocándole dolor. Él cuántas veces dice que le pidió al Señor que le quitara este aguijón, pero no le fue quitado. Entonces podemos ver algunas cosas importantes que provocó esta situación, esta prueba, este dolor en Pablo. 1. La prueba te lleva a la humildad. Pablo mismo dijo que este aguijón le iba a impedir que él se enorgulleciera a causa de todo lo que él había recibido, a causa de esta revelación, esta riqueza. Este aguijón le iba a impedir que él se ponga orgulloso, que él crea que es más que otros. Y a veces la prueba, o más bien dicho, casi siempre la prueba va a provocar esto en nosotros, humildad. Y sabe que durante el tiempo que nosotros hemos estado atravesando por esta prueba en nuestra familia, yo analizaba todo esto y decía, sí, Dios me llevó a través de esta prueba a humillarme y a entender la humildad que debe haber en mi corazón. Porque a veces pensamos que como ya caminamos con el Señor y sabemos la palabra y vamos a la iglesia y hacemos todo lo que Dios nos pide, somos intocables, somos infalibles, pero no. A veces Dios va a permitir esas pruebas o esos momentos difíciles y va a tratar nuestro carácter, va a tratar con nuestro orgullo, va a tratar con cosas que en nosotros no deberían ya estar, falencias en nuestro carácter. Y yo entendí que Dios trató conmigo la humildad. Dios me llevó a ser humilde, porque la humildad me lleva a depender de Dios. La humildad me lleva a entender que yo sin Dios no puedo hacer nada, sin Dios no puedo salir, que apartado de Él nada puedo hacer. Dios trató la humildad con Pablo. Dios trató la humildad conmigo. ¿Qué más produce la prueba en nuestras vidas? Te lleva a buscar a Dios más intensamente y a depender de Él. Aquí Pablo dice que oró por 3 ocasiones y debe haber sido una oración intensa. Debe haber estado clamando, Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí este dolor, cambia las circunstancias. Pero no fue quitado. Pero él buscó intensamente a Dios. Y también durante mi tiempo de prueba, fueron días en donde día tras día, en la mañana, en la noche, buscaba versículos, buscaba la palabra, busqué intensamente a Dios. Tal vez mucho más que otros tiempos, le busqué al Señor. Y entendí que en mis fuerzas, en mis razonamientos, yo no podía hacer nada. Así que me rendí y dije, Señor, dependemos de ti. Entendí que nuestra dependencia de Él tenía que ser completa, no a medias, bueno, y buscamos por aquí, buscamos una solución por acá, buscamos una ayuda por aquí, ¿qué hacemos? No, entendí que cuando pasamos por tiempos de prueba, que cuando pasamos por tiempos difíciles, nuestra dependencia de Dios tiene que ser al 100%. ¿A quién más tenemos en los cielos, dice su palabra? ¿De quién más podemos encontrar ayuda?
Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Él no se duerme. Aquel que nos guarda, aquel que nos cuida, no se duerme. Él vela por nosotros de día y de noche. Entonces aprendí que tenemos que depender de Dios en esos momentos difíciles. No hay otro camino, solo el Señor. ¿Qué más hace la prueba en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras vidas? Puede ser la prueba en el matrimonio, puede ser la prueba familiar, puede ser una prueba en su trabajo, puede ser una prueba en su salud. Pero ¿sabe qué? Vamos a pasar por tiempos de prueba. La palabra dice en Isaías que cuando pases por el fuego, que cuando pases por las aguas, esto nos habla de que vamos a tener que pasar por tiempos difíciles, de que vamos a tener que pasar por tiempos de prueba, pero que aprendamos a confiar en el Señor, que aprendamos a depender de Él. Entonces, la prueba también nos permite ver el poder de Dios actuando sobre esa situación. Pablo dice: por eso me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y dificultades, porque cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Y esto provocará que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Definitivamente que aunque a nuestros ojos naturales nos parezca que la prueba nos está quemando o que no vamos a salir o no, a veces nos hace llorar. Yo he tenido tiempos de llorar y nuestras lágrimas derramadas en oración. Pero ¿sabe qué? Después de esto hemos podido ver el poder de Dios obrando. Cuando en el tiempo de prueba yo me rindo, yo me humillo y digo: Señor, yo no puedo hacer nada por mí, yo dependo de ti. Te necesito a ti, te busco para que tú me ayudes a salir en medio de esta situación. El poder de Dios actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en medio de nuestras debilidades, porque a veces perdemos las fuerzas, nos debilitamos y nos cansamos. A veces pensaríamos: no puedo más, no doy más con esta situación. Sin embargo, el poder de Dios actúa en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro cansancio, en medio de cuando parece que no podemos más. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios actúa en nosotros y nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a creer, a no rendirnos, a perseverar y a seguir, entendiendo que Dios tiene el camino para nosotros. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos ver en nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Nos hemos desanimado? ¿Hemos desmayado? ¿Hemos soltado? ¿Nos hemos rendido? Dios te dice: mi poder actúa en medio de tu debilidad. Y esto nos ayuda a continuar. Porque no podemos darnos por vencidos, hermanos. No podemos rendirnos, no podemos soltar las situaciones. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir peleando en oración y peleando con nuestra fe. Nosotros no podíamos soltar a nuestra hija ahí enferma. Teníamos que levantarle, teníamos que creer y seguir y perseverar en la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ella esté completamente bien. Y toma tiempo. Toma tiempo. En algunos tomará tal vez menos tiempo que en otras situaciones, pero nosotros debemos armarnos de fe. Debemos llenarnos de este poder de Dios para que obre día tras día, momento tras momento, que aunque físicamente o naturalmente pensemos que no estamos viendo respuesta o pensemos: no pasa nada, yo veo las cosas iguales. Las circunstancias siguen de la misma manera y estamos orando y estamos creyendo, pero parecería que no pasa nada. Ahí el poder de Dios actúa en nosotros para no darnos por vencidos, para seguir y seguir y seguir cada día hasta ver la victoria completa. Amén. ¿Qué más hace la prueba en nosotros? Nos hace fuertes. Él dice: me deleito en mis debilidades. Nos hace fuertes. A veces pensaríamos que la prueba nos va a debilitar y que la prueba nos va a destruir o que la prueba va a terminar con nosotros. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo también pasé por eso. A veces decía: parece que ya se acabó todo. Parece que aquí es el final.
y Dios me levantaba y Dios me hacía fuerte. Por eso es importante que en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la prueba, nosotros declaremos día tras día su palabra. Tenemos que tener oraciones eficaces con la palabra que nos van a sostener, que van a alimentar nuestra fe. Yo siempre hice esta oración durante mi tiempo de prueba que está en Primera de Timoteo y decía: Señor, yo estoy segura porque he confiado en ti. Estoy segura en quien he creído y sé que es poderoso para guardar todo el depósito que yo te he hecho hasta cuando tú vengas. Y esta ha sido mi oración continua. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé que tú eres poderoso y que tú cumplirás tu palabra. Y esta oración me levantaba y esta oración me animaba, porque la palabra de Dios cuando ingresa a nuestro corazón, cuando la escuchamos, alimenta nuestra fe. Es como si una persona no ha comido en algún momento y se siente débil y comienza a alimentarse y comienza a tomar agua y se sustenta, se hace fuerte, es como que se va inflando. Así es la palabra de Dios en nosotros. Parece que estamos con los brazos caídos, parece que estamos ahí como desmayados, pero cuando la palabra de Dios es dada, se activa en nosotros fe, se activa en nosotros fortaleza. Por eso es importante en el tiempo de prueba, yo le recomiendo, active la palabra en usted. Porque hay palabra. Busque versículos con respecto a su situación y declárelos. Levante su voz, levante su fe. Aunque parecería que está desmayando, nuevamente tome la palabra y active su fe y sus fuerzas. Entonces, la prueba nos hace fuertes. Nos hace fuertes. Cuando ya pasamos la prueba y estamos al otro lado del camino, regresamos a ver atrás y decimos: wow, cuántas cosas hizo el Señor en mí durante el tiempo de prueba. Yo puedo ver ahora, soy una persona más fuerte espiritualmente. Soy una persona que tengo una mayor revelación de esta palabra que Dios obró en nosotros durante el tiempo de prueba. Entonces, cuando pasamos por la prueba, no pasamos y no pasa nada. Sí pasa. Dios está obrando. Dios está labrando nuestro carácter. Dios está labrando nuestra fe. Dios está labrando nuestra dependencia de Él. Dios nos está haciendo crecer en oración, en fe. Esto es bien importante. Algo que provocó este tiempo de prueba en nosotros fue en la unidad familiar. Porque claro, todos tuvimos que unirnos y creer y orar, nos sostuvimos los unos a los otros, provocó una unidad en la familia. Provocó un acercamiento a Dios diferente, porque claro, las pruebas que hacen puede producir dos cosas. O te apartan completamente de Dios porque estás enojado, resentido o no entiendes lo que pasa. O lo otro, el efecto contrario, que es el que debemos provocar en nosotros, acercarnos más a Dios, confiar más en Él, depender más de Él. Y aunque las cosas no cambien a tu manera, sí hay algo que Dios va a hacer. Tal vez Pablo esperaba que sea quitado el aguijón. Tal vez cuando pasamos por prueba esperamos, ya la persona tiene que sanarse, o ya tengo que conseguir trabajo, o ya mi matrimonio tiene que sanarse y cambiar, etcétera. Cualquier cosa esperamos a nuestra manera que sea cambiada inmediatamente. Pero ¿sabe qué? Los designios de Dios, las formas que Dios tiene de obrar son diferentes a las nuestras. No siempre va a coincidir que lo que yo pienso que Dios va a hacer, así va a ser. No. Dios tiene una manera muy diferente de moverse, porque ¿sabe qué? Dios tiene el cuadro completo. Él sabe el principio, Él sabe cuando atravesamos por la prueba y Él sabe el fin. Entonces Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Cómo vamos a pasar el tiempo de prueba? ¿Qué es necesario que Dios obre en nosotros durante todo ese tiempo de prueba? Nosotros no conocemos, pero Dios sabe lo que es mejor. Entonces,
Dios no le quitó el aguijón, pero eso le llevó a Pablo a una dependencia total del Señor. Y cuando nosotros experimentamos las pruebas o los tiempos de dificultad, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pero de que va a obrar, va a obrar. De que va a haber un fin de ese tiempo, va a haber. Porque Dios no nos ha soltado, Dios no nos ha desamparado. Él dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta palabra debe darnos esperanza de que no vamos a terminar rendidos en el tiempo de la prueba, ni que vamos a estar derrotados, ni que no, o que tampoco va a haber una salida. No, Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Y ahí está nuestra confianza en el Señor. Algo más que tenemos que entender de las pruebas, también podemos ver en Juan 11, del 1 al 40. Usted puede leer todo el capítulo de Juan 11, pero yo quiero rescatar unos versículos. Aquí cuenta la historia de la muerte de Lázaro. Ustedes saben que Jesús era muy amigo de los 3 hermanos, de María, de Marta y de Lázaro. Entonces dice que Lázaro se enfermó y que estuvo enfermo muy grave. Y mandaron a llamar al Señor Jesús y le dijeron, mira, tu amigo Lázaro está enfermo, por favor ven. Pero mientras Jesús estaba en el camino, pasaron algunas cosas que le detuvieron de ir enseguida a orar por Lázaro. Y pasaron días y Lázaro murió. Entonces, esta familia, estos 3 hermanos, eran muy cercanos a Jesús. Habían compartido con él, le servían, le seguían, había una amistad. Entonces, claro, ellos deben haber pensado, nuestro hermano Lázaro está enfermo, mandamos a llamar a Jesús, Jesús viene, ora por él y se sana. Porque así pensamos nosotros, ya tenemos establecido a veces las cosas como van a suceder y pensamos que así lo va a hacer, pero no siempre es así. Entonces, en el versículo 4 dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. En el versículo 39, nos saltamos al 39, dice, ya Lázaro había muerto y estaba enterrado. Y el Señor Jesús, y dijo, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí vemos un cuadro de una situación muy difícil, muy dolorosa. Ellas habían perdido a su hermano. Y claro, esperaban que Jesús vaya y ore y él se sane y no hubiera muerto. Le dijeron esto al Señor. Entonces ellas enfrentaron estos pensamientos, estas cosas que enfrentamos cuando pasamos un luto, que enfrentamos cuando pasamos una prueba, que enfrentamos cuando pasamos situaciones difíciles. Señor, le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y a veces nos hacemos preguntas como estas. No, mira, ¿cómo le vas a mover la piedra? Ya son 4 días de muerto, eso va a oler mal. Y a veces nos preguntamos y hacemos estas interrogaciones al Señor. A veces dudamos del amor de Dios en el tiempo de dificultad. Y le preguntamos, Señor, si tú hubieras hecho esto, no hubiera perdido mi trabajo. Si tú te hubieras movido, Señor, mi hijo o mi hija no hubiera enfermado. O mi matrimonio no estaría en esta situación. O tendríamos lo suficiente en nuestra casa para comer, etcétera. A veces le interrogamos al Señor, porque aquí dice que Marta, en esta versión dice que Marta protestó. Imagínese, Señor, hace 4 días, ¿por qué dices que muevan la piedra si ya debe estar oliendo mal? Señor, ¿cuánto tiempo estoy orando? Señor, ¿cuánto tiempo estoy creyendo? Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Si tú hubieras hecho esto, si tú hubieras hecho aquello, no hubiera pasado lo que estamos pasando. ¿Y sabe qué?
Cuando nosotros pasamos nuestro tiempo de prueba, también le hice esta pregunta al Señor. ¿En qué nos equivocamos? Señor, ¿qué hicimos mal? Señor, tal vez no nos advertiste. Y comenzamos a protestar y a interrogarle al Señor como si Él fuera el responsable de todo. No es así. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Aquí habla de fe. Y a veces la fe puede ser tambaleada en los momentos de dificultad, porque no vemos la respuesta inmediata o porque no vemos de la forma que esperamos ver los resultados. Sin embargo, dice, no te dije que si crees. Entonces aquí tiene mucho que ver la fe. La fe. Si yo paso por la prueba y me desmayo y me rindo y dejo ahí, nunca voy a ver el resultado final. Entonces, ahí es cuando nosotros necesitamos ser pacientes y esperar. A ellas les tocó esperar 4 días. Nos tocará esperar días o meses, no sé cuánto tiempo tengamos que esperar. Pero de algo sí estoy segura y les puedo decir con todo mi corazón porque yo lo he vivido, es que en este tiempo de espera tenemos que aferrarnos a la fe. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir declarando la palabra, no desmayar, porque si yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios. Y ese es el propósito de la prueba, que podamos ver la gloria de Dios manifestándose en esta situación. Todos podríamos preguntarle, ¿por qué Jesús no le sanó a Lázaro? Ellas mismas deben haberse preguntado, ¿por qué Jesús no le sanó a mi hermano? No hubiera muerto, eso es lo que le interrogaban. Porque había algo más grande que Dios iba a hacer en la vida de Lázaro. Algo más grande en donde la gloria de Dios iba a ser manifiesta, en donde el nombre de Jesús iba a ser glorificado. Jesús no le sanó a Lázaro, pero le resucitó de entre los muertos. Eso es algo más glorioso, es algo más grande, es algo más poderoso. Y muchos creyeron por ese milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, claro, a veces nosotros vemos lo más pequeño, vemos los resultados más inmediatos, más prontos, más fáciles de creer. Pero Dios tiene preparado algo más grande, algo más poderoso. Y tenemos que creer en que veremos la gloria de Dios manifestándose en medio de esa situación. El propósito de la prueba no es quemarnos, no es dañarnos, no es atormentarnos. El propósito de la prueba no es ahogarnos en el dolor o en el sufrimiento. El propósito de la prueba, como hemos visto hasta aquí, es levantarnos, es hacernos fuertes, es hacernos entender nuestra dependencia de Dios, en llevarnos a ver la gloria de Dios en esa situación. Amén. Y tengo una historia más en donde también podemos ver la gloria de Dios manifestándose. No sé cuántos de ustedes conocen a Nick Vujicic. Él es un hombre que nació sin sus extremidades superiores e inferiores y creció así, y desde niño él tenía situaciones muy dolorosas, muy difíciles. Imagínense lo que era tener estas imposibilidades para él. Un niño siempre espera jugar y crecer fuerte y hacer deporte, etcétera. Tantas cosas que espera una persona, pero él no las podía hacer. Entonces esto provocó mucho dolor, muchas imposibilidades, a tal punto que él en algún momento pensó quitarse la vida, porque no podía más llevar esto. Pero con el paso de los años él le pedía al Señor, dame brazos, dame piernas, Señor. No llegó esta respuesta. Sin embargo, Dios usó esta imposibilidad, por decir así, o esta limitación en Nick. ¿Para qué? Para que muchas personas puedan entender los propósitos de Dios a través de esta debilidad y mucha gente pueda llegar a la salvación. Esto le hizo ver a Nick
que su situación podía ser usarla de otra manera y no solamente como una debilidad. Entonces él comenzó a darse cuenta y comenzó a predicar y llevar su testimonio. Él tiene habilidades, aunque no tenga sus brazos y sus piernas, él puede hacerlo, él puede manejarse, él puede hacer cosas con los dedos de su un pie, puede hacer cosas, estudió, trabajó y levantó una fundación para personas con discapacidad. Hoy él es un predicador que viaja por los países dando su testimonio y levantando a gente, animando a gente, ministrando a gente que también tienen incapacidades, llevándoles a creer que sí pueden salir, que sí pueden sobrevivir, que sí pueden ir adelante a pesar de sus dificultades. Entonces la prueba también te lleva a levantar a otros y mostrarles que hay un camino, que hay una salida. Lo mismo pasó en mí. Mi tiempo de prueba aprendí muchas cosas aprendí en este tiempo, que hoy me doy cuenta que antes no las conocía. Hoy yo puedo animar a las personas, orar por las personas, por aquellas que pasan por situaciones como las que yo pasé, porque ahora sé cuál es el camino. Entonces, todo tiene un propósito. Por eso el título de esta palabra es el propósito de la prueba. Porque todas las cosas, hermanos, todas las cosas que Dios las hace con un propósito. Y no es el propósito de destruirnos, sino de levantarnos, de llevarnos a la victoria y de que podamos ver la manifestación de su poder y de su gloria en medio de esa situación. La voluntad de Dios siempre es buena. Grábese esto. La voluntad de Dios siempre es buena. Y si esa imposibilidad para ti, Dios quiere usarle para contar una historia diferente, pues tómala, acéptala. Esa situación puede ser transformada en algo diferente. Y Dios puede usar para cambiar vidas. Dios puede usar para manifestar su gloria. Siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena. Y que también algo que es bien importante es que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de esa prueba o de esa dificultad, puedan ver que nosotros seguimos alabando al Señor, que nosotros le seguimos, que nosotros seguimos sirviendo a Dios, que esta situación no nos ha debilitado en nuestro caminar con el Señor, en nuestro servicio al Señor. Al contrario, nos ha dado más fuerza para seguirle, para servirle, para predicar a otros, para mostrarles a otros el camino. Esto es muy importante, que todos vean que esta situación, esta prueba, no ha bajado mis brazos de alabarle al Señor. No ha bajado mis brazos de seguir trabajando, seguir sirviendo, seguirle amando al Señor con todo mi corazón. ¿Por qué le seguimos a Dios? ¿Por todo aquello que Él pueda hacer? ¿Acaso tú estás siguiéndole hasta cuando sane esa situación? ¿Acaso tú le estás siguiendo hasta cuando tu situación cambie completamente y después qué? No. La prueba debe provocar en nosotros un continuar, un seguir hasta el final con mi Señor, porque yo le sigo a Dios no porque pueda sanarme, o no porque pueda darme un trabajo, o no porque pueda cambiar la situación, sino porque Él es Dios, porque Él es mi Dios, porque Él es mi Salvador, porque Él entregó su vida por mí, y yo le voy a seguir, con o sin lo que tenga. Y ese es el punto que la prueba debe provocar en nosotros. Tú podrías hacer mucho más en tu situación actual o por la prueba que estés pasando que sin ella. Créeme. Otra vez, repito, tú puedes hacer mucho más en tu situación de prueba que sin ella. Porque como hemos visto a lo largo de la palabra, la prueba va a provocar un crecimiento en nosotros. Va a provocar un mayor conocimiento y revelación del amor y de la fidelidad absoluta de Dios. Parece que no podríamos recibir esto como, ¿cómo? Mi situación de prueba va a tener mejor resultado que sin pasar por ella. Porque la prueba nos hace más fuertes, porque la prueba nos da más sabiduría, porque la prueba nos lleva a ser constantes y perseverar y luchar.
entonces los tiempos de prueba tienen un buen propósito. Amén. Recuerda que tu situación va a cambiar. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Pero es ahí donde tú debes aprender a esperar, a confiar, a no desesperarte, a no angustiarte, sino aprender a esperar. Romanos 8:28 dice la palabra. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan, ayudan para nuestro bien. Todas las cosas. Las que son buenas y las que no parecen tan buenas, todas las cosas ayudan, cooperan para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, porque hemos sido llamados según un propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, entendamos esto, todo lo que Dios hace, aun cuando la situación no haya venido, esa prueba o esa dificultad o ese sufrimiento, ese dolor, no haya sido provocado por Dios, aún todo eso Dios lo cambia, lo hace que coopere a nuestro favor, para nuestro bien. Una de las cosas que el Señor le dijo a Pablo es: mi gracia es suficiente. Mi gracia, llénate de mi gracia, bástate en mi gracia. Y eso es lo que necesitamos en los momentos de dificultad. Su gracia es más que suficiente para poder enfrentar la prueba y poder salir de ella, porque vamos a salir del tiempo de prueba, vamos a salir del tiempo de dificultad. Pero justamente en esos momentos es donde necesitamos su gracia. ¿Y sabe qué? Dios te dice, hermano, mi gracia, Dios te dice, mi gracia es más que suficiente. Llénate de mi gracia. Mi gracia abunda en ti, dándote paz, dándote fortaleza, dándote esta esperanza para que permanezcas firme en medio de la dificultad, para que permanezcas firme en medio de la prueba. Toma de mi gracia que te fortalece, mi gracia que te hace fuerte y te empodera para pasar el tiempo de prueba. Estas son buenas noticias. Esto nos da esperanza de que la prueba no nos va a derrotar, de que la prueba nos va a dejar ahí tirados. No. Si usted está pasando por un tiempo de prueba o si en algún momento va a enfrentar un tiempo de prueba, su gracia es suficiente. Su gracia. Busque al Señor, entréguese a Él, dependa de Él. Permita que la prueba le haga fuerte. Permita que su prueba le ayude a dar testimonio a otros que también están pasando por tiempos difíciles y mostrarles que hay un camino, que hay una salida. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Amén. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Escuchen, mientras más difícil sea tu situación, más grande será la victoria. ¿Cuántos creen esto? Dice, no ponemos nuestra mirada en el dolor, no ponemos la mirada en las circunstancias difíciles, no ponemos nuestra mirada en la prueba, no ponemos nuestra mirada aún en nuestro cuerpo que tal vez está manifestando síntomas de enfermedad o de dolor. No ponemos nuestra mirada en esto que se va a acabar, porque de hecho se va a acabar.
La enfermedad se va a acabar, la prueba, la dificultad, la tribulación se va a acabar, pero no ponemos nuestros ojos en esto, en lo natural, sino ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en lo que va a permanecer, en lo que vamos a recibir después del tiempo de prueba. Sea que se termine aquí, o sea que tengamos que pasar un poco más, o sea que tengamos que enfrentar tal vez la pérdida física de alguien, sabiendo que le veremos en la presencia del Señor. De muchas maneras, el tiempo de prueba va a llegar a su fin y nosotros vamos a poder ver cosas que permanecen para siempre. Su gloria, su poder, la victoria que Dios nos ha dado, todo lo que Dios hace por nosotros y para nosotros permanece para siempre. Es eterno. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver el fruto de nuestras oraciones. Vamos a ver y vamos a testificar lo que Dios ha hecho en nosotros en el tiempo de prueba. Así que, hermano, no pierda de vista el propósito de la prueba. Vuelvo y repito, el propósito de la prueba no es derrotarnos, no es destruirnos, no es terminar con nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra llegará a cumplirla hasta el fin, llegará a cumplirla. No está terminada la obra en nosotros, no está concluido. Dios está trabajando, Dios está haciendo y lo seguirá haciendo hasta completarla en cada uno. Por lo tanto, no se desespere, no baje la fe, no pierda la esperanza. Dios no ha concluido todavía, Él sigue trabajando. Y si el tiempo de prueba va a ser necesario para que podamos crecer en fe, para que podamos crecer en esta dependencia de Dios, para que podamos ver el poder y la gloria de Dios manifestándose, pues vamos a aceptarlo. Bienvenido el tiempo de prueba. Porque Dios está conmigo, porque Dios ha prometido que aunque yo pase por el fuego, no me voy a quemar. Porque Dios ha prometido que aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Eso está en Isaías 43:2. Dice, cuando pases por aguas profundas, estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Permite que la prueba que hoy estás pasando, o si tienes que enfrentar más adelante un tiempo de prueba, te deje ver la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Recuerda que en estos tiempos de prueba, la gracia de Dios es más que suficiente. Llénate de su gracia, llénate de fe, llénate de esperanza. Acércate a Dios, no corras del tiempo de la prueba. Acércate a Dios. Amén. Vamos a orar. Si usted ha estado pasando por estos tiempos de prueba, por estos tiempos de dificultad, hoy ríndase al Señor. Ríndase y dígale, Señor, no entendía el propósito de esta situación, no entendía el propósito de esta prueba, pero hoy entiendo que tú tienes que hacer algo grande, algo poderoso, algo glorioso en mi vida y a través de mí en este tiempo de prueba. Me entrego a ti, Señor. Me rindo a ti. Señor, te entregamos toda dificultad. Te entregamos toda prueba. Te entregamos, Señor, todo dolor, toda angustia, este paso por el fuego, este paso por estas aguas tormentosas. Te entregamos a ti. Reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Reconocemos que en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Y sí, Señor, nos hemos debilitado, o hemos bajado nuestros brazos, o nos hemos cansado, o hemos desmayado, o hemos pensado hasta aquí llegué. Perdónanos, Señor, por habernos rendido de esta manera. Hoy, Señor, nos entregamos a ti, nos humillamos delante de ti y reconocemos que tú eres poderoso,
y que tú quieres manifestar a través de este tiempo de prueba tu poder, tu gloria. Quieres hacernos más fuertes. Quieres hacernos, Señor, a crecer en fe, a crecer en esperanza. Señor, tú quieres hacer que aún nuestro tiempo de prueba pueda ser de testimonio para otras personas y que podamos mostrarles este camino, esta salida. Gracias, Señor. Hoy tomamos de tu gracia, porque tu gracia es más que suficiente para nosotros en medio de la prueba. Y en medio de esto decimos, Señor, he sido débil, pero hoy soy fuerte en ti. En medio de mi debilidad, tú me haces fuerte. En medio del temor, tú me haces fuerte. Y me haces creer día tras día en que tu palabra, tus propósitos se cumplirán en mi vida, se cumplirán en mi tiempo de prueba. Sé que hay un camino, sé que hay un tiempo y que todo esto pasará también. Gracias, Señor. Confío en ti, me aferro a ti, me apoyo en tu palabra, no voy a desmayar. Hoy levanto mis brazos a ti, confiando plenamente en tu gracia, en tu amor, en tu fidelidad y en tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Es posible que estén viéndonos personas que tal vez no han tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Los tiempos en los que estamos viviendo, definitivamente necesitamos entender que dependemos de un Salvador. Y Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y está golpeando ahí. Y Él quiere entrar y morar en tu vida. Él quiere transformar tu vida. Él quiere ayudarte a salir de un mundo caído, de un mundo difícil. Él quiere ayudarte, que tú puedas entender que hay esperanza, que hay un camino diferente al que has estado viviendo hasta aquí. Dios quiere salvarte del pecado. Dios quiere salvarte de todo aquello que en el mundo está mostrándonos como si ese fuera el camino. Pero yo quiero decirte que solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que se acerca a Dios debe hacerlo a través de Jesús. Así que si tú quieres en esta noche hacer esta oración conmigo, entregando tu vida a Cristo, dedicándole tu vida, rindiéndole tu vida al Señor, repite conmigo esta oración. Padre Dios, me acerco a ti. Entiendo que todo lo que he estado pasando ha sido con el propósito de acercarme a ti. Hoy reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra y que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te pido, sálvame, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Hoy confieso que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, y que a partir de hoy yo quiero caminar contigo. Quiero ser una nueva persona. Quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para ti que hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que hay fiesta en los cielos porque tú te has entregado al Señor y que a partir de hoy eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo Dios lo hace nuevo desde este día. Amada iglesia, qué gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Recuerden siempre que los propósitos de Dios en nuestra vida son buenos y son para mostrar su gloria y su poder. Que Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Hasta luego.